voy a compartir el primer ejercicio que tiene que ver con proporciones. Entonces vamos a mirar dónde lo tengo por acá. Está acá en el taller. No, esto es. A ver, pues, vámonos para arriba, que es el ejercicio 77. Bien, entonces, dice así. ¿Qué determina el éxito económico de una persona? El 50% de las personas opinó que trabajar duro es muy importante. Buenos días, profe. No Buenos se le días. escucha o no sé si yo tenga el audio mal. Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Entonces, Luis, fíjate si de pronto es tu audio. Listo. Gente, vuelvo y repito. ¿Qué determina el éxito económico de una persona? El 50% de las personas opinó que trabajar duro es muy importante. Uno de los países de las economías avanzadas que llamó la atención fue Alemania, donde se encuestaron 800 personas y 488 personas estaban de acuerdo que trabajar duro es importante. Nos preguntan, encuentra un intervalo de confianza del 96.5% para estimar el porcentaje de personas que están de acuerdo con el trabajo duro es importante para llegar al éxito. B. Se puede decir que Alemania tiene un porcentaje similar al total de las personas del 50%, es decir, en Alemania el 50% opinan que trabajar duro es una clave del éxito económico. C. En Francia se entrevistaron 560 personas y de ellas 290 manifestaron que el trabajo duro era clave para el éxito. Encuentra un intervalo del 96.5 para hallar la diferencia de proporciones entre Alemania y Francia. Nos preguntan, ¿se puede concluir si existe una diferencia significativa entre los porcentajes de estos dos países? Bien, es que por ningún lado aparece media ni desviaciones. Es claro que en el ejercicio nos hablan de porcentajes y proporciones. O sea que es fácil distinguir que tenemos que hacer intervalos de proporciones. Vamos a llevar esta información al tablero y vamos a empezar con la primera pregunta, la pregunta A. En la pregunta A nos dicen, encuentra un intervalo de confianza del 96.5 para estimar el porcentaje de personas que están de acuerdo con que trabajar duro es importante para llegar al éxito. Bien, obviamente nos estamos haciendo referencia a las personas encuestadas en Alemania. Y veamos con la pregunta C. ¿Se puede decir que Alemania tiene un porcentaje similar al total de las personas, el 50%? Bien, entonces nos están preguntando por el intervalo de confianza para una proporción. Entonces vamos a repasar qué teníamos que hacer ahí. Intervalo de confianza para una proporción. Dijimos que el paso 1 era estimar P gorro. En este caso, P gorro van a ser las personas que encuestaron en Alemania. ¿Cuántas encuestaron? 800.
De esas 800, ¿cuántas manifestaron estar de acuerdo que trabajar duro es importante? 488. Entonces la respuesta es que en Alemania nos dicen que el 61% de los encuestados opinan que trabajar duro es clave para el éxito económico. Entonces, este es el 61%, los alemanes. Bien, pero nos están pidiendo el intervalo de confianza del 96.5. ¿Qué paso agregamos como 2 cuando estábamos viendo este intervalo de la proporción? A ver, muchachos, ustedes tienen que repasar. Díganme qué paso. Intervalo de una proporción. Pre la ayuda. La ayuda. Creamos un paso que dijimos que era la ayuda, que era para que nos determine este cálculo. P gorro por 1 menos P gorro sobre N. En este caso, esta era la ayuda para este intervalo. Entonces vamos a calcular cuánto nos da ese valor de ayuda, en este caso. Este caso entonces es P gorro, que es 0.61 por 1 menos 0.61 sobre N. N en este caso son los 800 personas encuestadas. 800. Recuerde que acá es muy común, ojo, notación científica. Entonces ahí es donde tienen que aprender a manejar esa notación científica. Bien, a eso hay que sacarle raíz a 0.0002973. Le sacamos la raíz a 0.2973 y ya acá, como el resultado de esta ayuda, tenemos 0.01724. Con esto es suficiente. Bien, ya tenemos el cálculo de la ayuda. Ahora vamos para el paso 3. Como todo intervalo, hay que buscar un valor en la tabla. Y este valor en la tabla tiene que ver con la normal. Y tenemos que encontrar el valor de z de 1 menos alfa medios. Recuerde que cuando ya estamos hablando de z, estamos hablando de la distribución normal. Bien, ¿con qué confiabilidad estamos trabajando acá? ¿O no están pidiendo? 96.5. Entonces digamos que la confiabilidad es del 96.5%. O sea, tenemos que 1 menos alfa, 0.965. Despejemos alfa. 1 menos 0.965 nos da 0.035. Alfa medios nos da 0.175. Ahora tenemos que encontrar es z de 1 menos 0.175. Estamos hablando que hay que encontrar el z de 0.9825.
Entonces vamos para ese punto, Z de punto 9825. Como siempre, vamos para la tabla de la normal, donde hay que buscar la normal. Está acá. El valor de Z. Vimos que en este caso necesitamos punto 9825. El valor de Z que nos piden en este caso es de 2.108. Que lo tengamos apuntado. 2.108. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de Z. Que lo acabamos de encontrar, que es 2.108. Listo. Vamos para el paso 3. Paso 4, perdón. Que son los límites. Vamos a encontrar los límites. Los límites. Muy bien. Entonces, dijimos que el límite inferior. Repasemos la fórmula. Dijimos que era P gorro menos el valor de Z de 1 alfa medios por la raíz de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Entonces reemplacemos. ¿Cuánto nos dio P? .61. ¿Cuánto nos dio el valor de Z que encontramos? 2.108. ¿Y cuánto nos dio el valor de la tabla? Perdón, el valor de la ayuda. Dijimos que en su momento era .01724. Entonces veremos qué valor es el que le tenemos que restar y eso nos da que este valor acá es .036. Con 4 decimales sería 4. Entonces nuestro límite inferior nos da 57.36. Estamos hablando de un 57.36%. Veamos qué nos decía el límite superior. El límite superior, como en la mayoría de los casos, nos dice que al valor de P, en vez de restar, le vamos a sumar el valor de la tabla multiplicado por P gorro por 1 menos P sobre N. Entonces, en este caso, simplemente se simplifica decir que es .61 más .064.
Eso nos da 0.61 más 0.0364. Nos da en decimal 0.64. 64. Estamos hablando de un 64.64%. Anotemos esos dos valores. 57.36 y 64.64%. Bien. Vamos a repasar también la interpretación y obviamente vamos a hacer la prueba que nos piden ahí. La prueba de del punto C, pero vamos a repasar la interpretación. ¿Qué estaríamos diciendo ahí en la interpretación? Como siempre, ¿con qué confiabilidad estamos trabajando? Entonces empezamos diciendo que con una confiabilidad del 96.5%, el porcentaje de alemanes, pongamos bien alemanes, pues porque no se ve bien alemanes, el porcentaje de alemanes. Entonces digamos que el porcentaje de alemanes que opinan que trabajar duro es, digamos, clave para el éxito económico de las personas. Entonces, el porcentaje de alemanes, que opinan que trabajar duro es clave para el éxito económico de las personas, se estimó entre un 57.36% y un 64.64%. ¿Sí? Muy bien. Esa es la interpretación. Obviamente, en la pregunta B nos están diciendo que si en Alemania se tiene un porcentaje similar al total de las personas. El total de las personas en el mundo dicen que el 50%. Entonces ahí tenemos una prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? Que el 50% de las personas opinan que trabajar duro es importante. Entonces dicen, estamos estimando que el 50% de las personas opinan que trabajar duro es clave para el éxito económico. Y digamos que se espera lo mismo en Alemania. Y se espera que en Alemania sea igual. Versus, obviamente, al decir que
es diferente del 50%. Estamos diciendo que los alemanes no estarían de acuerdo con este porcentaje. O sea, difiere su pensamiento. Su pensamiento es diferente. Digamos, su pensamiento es diferente. ¿Sí? Bien, hay que mirar cómo es, obviamente, el trabajo en Alemania, qué porcentaje de trabajo se hace manualmente, técnico, tecnológico. ¿Sí? Muy bien. Eso todo depende del contexto del país. Listo. Entonces ya tenemos la prueba de hipótesis. Simplemente estamos probando que es igual a un 50% versus diferente del 50%. Como siempre, hemos dicho que las regiones de aceptación las construimos con la ayuda del intervalo. Entonces vamos a construir las regiones de aceptación. Lo estamos trabajando como una normal. Recordemos que nuestro límite inferior para Alemania quedó en un 57.36% y el límite superior es de un 64.64%. Recuerde que siempre acá, dentro de los límites, se acepta H0. Y obviamente por fuera estaríamos aceptando H1. Muy bien. Acepto H1. Recuerde que en este caso estamos probando %50. Con ese valor, chicos, ¿qué concluyen ustedes? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Quién se anima a tomar la decisión? Aceptamos H0. Aceptamos H0. ¿Y por qué Sí, aceptamos H0? porque es... Ah, no, disculpa, aceptamos H1 porque está fuera del intervalo. Ah, eso sí. Entonces, la decisión es que aceptamos H1. ¿Por qué aceptamos H1? Porque este 50%, si lo vamos a ubicar, caería acá. Acá estaría el 50%. Entonces aceptamos H0 porque el 50% cae por fuera del intervalo. Entonces, la conclusión que podemos decir es que los alemanes
los alemanes opinan de manera diferente sobre el trabajo duro como clave del éxito económico de las personas. Clave de éxito económico de las personas. Bien, en este capítulo simplemente vamos a decir que los alemanes opinan de manera diferente con respecto a esa pregunta sobre ese criterio de trabajar duro como clave de éxito para la parte económica de las personas. Obviamente en el próximo capítulo, en la prueba de hipótesis, vamos a concluir que los alemanes opinan en este caso mayor, o sea, tienen un concepto de que para la mayoría de los alemanes, ¿sí? Opinan más que del 50%, o sea, están por encima del 50% su opinión, ¿sí? Obviamente eso lo vamos a comprobar en el próximo capítulo con la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es que sí, vamos a ser más concluyentes. No nos vamos a contentar con decir que es diferente, sino que vamos a decir, opinan de manera mayoritaria o están por debajo, o el promedio está por encima o el promedio está por debajo, ¿sí? Muy bien. Ya hemos hecho la parte B. Ahora veamos la parte C. Dice, en Francia se entrevistaron 560 personas y de ellas 290 personas manifestaron que el trabajo duro era clave para el éxito. Encuentra un intervalo del 96.5% para hallar la diferencia de proporciones entre Alemania y Francia. Ahí está claro que nos están pidiendo, no hay ningún misterio. Nos están pidiendo la diferencia de proporciones entre Alemania y Francia. Y nos preguntan, ¿se puede concluir si existe una diferencia significativa entre los porcentajes de esos dos países? Entonces, vamos a calcular entonces el intervalo para la diferencia de proporciones. Lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo en el punto C el intervalo para la diferencia de dos proporciones. Bien, recordemos el paso 1. ¿Qué nos decía el paso 1? Hay que encontrar P1, que va a ser el de Alemania. Recordemos que llamamos X1 sobre N1. Aquí ya sabemos que son los 488 sobre los 800 alemanes que opinaron. Y sabemos que en Alemania estamos hablando de un 61%. ¿Sí? Ya tenemos claro que el de Alemania es 61%. Veamos qué opinaban los franceses. Vamos a calcular P2. P2 es qué porcentaje de franceses opinan que el trabajo duro es la clave del éxito económico. Entonces recordemos que vamos a llamar acá X2, N2. Resulta que en Francia se entrevistaron fue 560.
Esto es muy importante, que ahorita vamos a necesitar identificar cuál es N1 y cuál es N2. 560 y 290 manifestaron que trabajar duro es clave del éxito económico. Entonces, 290 sobre 560, resulta que sucede que en Francia estamos hablando de un 51, pero vamos a redondear a 4 cifras, 79, o sea, estamos hablando de un 51.70, perdón, punto 79, tengo que corregir ahí. Punto 79%. Entonces parece pues que los franceses. Vamos a ver entonces si realmente esto no se limita a ser una diferencia visual, sino si esa diferencia ya sí es significativa. Vamos a mirar, eso es lo que vamos a buscar con este intervalo. ¿Será que opinan diferente los alemanes de los franceses? ¿O simplemente ese dato es un valor de diferencia visual? Bien. Recordemos el paso 2. ¿Qué nos decía el paso 2? En este intervalo. A ver, chicos, ¿qué nos decía el paso 2? La ayuda. La ayuda. Vamos a calcular la ayuda. Simplemente decíamos que la ayuda en este caso era peso 1 gorro por 1 menos peso 1 sobre N1 más peso 2 por 1 menos peso 2 sobre N2. Vamos a reemplazarlo. En este caso, tenemos que es peso 1. Ya vimos que es 0.61 por 1 menos 0.61 sobre 800 más peso 2 puntos, quitemos el paréntesis que ese no se necesita ahí en ese caso, hasta acá no. Bien, entonces pongamos 0.5179 por 1 menos 0.5179 sobre N2, que en este caso es 560. Entonces vamos a hacer esas operaciones. A ver cuánto les da. A ver si coincidimos. ¿Cuánto nos da esa ayuda? Esa ayuda les tiene que dar con 4 decimales 2.73. El dato correcto da es 0.02726227. O sea que nuestra ayuda
La vamos a dar en 2.73. Listo. Pues es una ayuda para ese cálculo matemático, para no dejarlo lo último. Muy bien. Ya tenemos el paso 1, el paso 2. Como siempre, tenemos que buscar el valor de la tabla. Valor que ya también ya lo encontramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo confiabilidad. Nos dice que paso 3 es encontrar el valor de z de 1 menos alfa medios. Ya sabemos que 1 menos alfa medios, perdón, 1 menos alfa es 0.965. El alfa nos da, restándole 1 menos 0.965, nos da 0.035. Dijimos que el alfa medios da 0.0175. Y z de 1 menos alfa medios. Dijimos que en este caso era z de 0.9825. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos con los alemanes. Y vimos que ese valor de la tabla lo hallamos como 2.108. Es un valor pues que ya lo buscamos. Ahora sí, vamos para el paso 4. Veamos los límites. ¿Qué nos decía el límite inferior? Límite inferior para la diferencia de proporciones. Nos decía, coja a P1 gorro, le resta P2 gorro, paréntesis, menos, va a coger el valor de la tabla y lo va a multiplicar por la raíz cuadrada de P1 gorro por 1 menos P1 gorro sobre N1 más P2 gorro por 1 menos P2 gorro sobre N2. Bien, ese es el límite inferior. Ahora reemplacemos. P1 gorro. Dijimos que los alemanes opinaban 0.61. Bien, los franceses dijimos que eran ¿cuánto? 0.5179. Entonces, 0.5179 menos el valor de la tabla. Ya dijimos que el valor de la tabla es este, 2.108 por... ya tenemos esa ayuda, ya lo calculamos. ¿Yo para qué voy a repetir esto? Dijimos en su momento que todo eso, el valor de la ayuda, nos dio 0.2
.73. O sea que acá vamos a multiplicarlo por 0.0273. Vamos a terminar haciendo operaciones. Por este lado, 0.61 menos 0.579 nos da 0.0921 menos 2.108 por 0.0273. Esto nos da que acá es 0.0575. Luego nuestro límite inferior nos da 0.0346. Entonces anotemos eso. 0.0346. Bien, ¿qué dijimos del límite superior? En el límite superior dijimos que simplemente si vamos a expresarlo, ¿cuál era la fórmula? Es muy sencillo. El límite superior es esto más. O sea que vamos a calcular el límite superior por acá. Nuestro límite superior se simplifica. Sería 0.0921. Le sumamos 0.0575. Entonces nuestro límite superior nos da 0.0921 más 0.0575 nos da 0.1496. Apuntemos eso. 0.1496. Listo. Ya tenemos el límite inferior y el límite superior, aclarando pues que esta es la fórmula del límite superior. Simplemente cogimos la fórmula del límite inferior y en vez de restar, le sumamos. Listo. Bien, ya tenemos los dos valores. ¿Qué nos pueden? Recuerden que acá lo importante de estos intervalos de diferencia de proporciones es para probar si hay diferencia significativa. Entonces vamos a mirar si hay diferencia significativa. Entonces vamos a realizar la prueba de hipótesis. Entonces vamos a realizar la prueba de hipótesis. Que nos permite saber si son iguales o no las proporciones. En la hipótesis nula, dijimos que matemáticamente esa diferencia es igual a 0. En nuestro problema estaríamos diciendo que los porcentajes de opinión sobre el trabajo duro como clave del éxito o como clave del éxito económico es similar
entre Alemania y Francia. Entonces, hipótesis nula, estamos diciendo que los porcentajes de opinión sobre el trabajo duro como clave del éxito económico es similar entre Alemania y Francia. Nuestra hipótesis alternativa, recuerde que matemáticamente la podemos plantear H1 diciendo que esa diferencia es diferente de cero. ¿Qué estamos diciendo ahí? Simplemente estamos diciendo que el porcentaje de opinión de los alemanes es diferente al porcentaje de opinión de los franceses. Obviamente, sobre el trabajo duro como clave del éxito económico. Bien. Entonces, simplemente estamos diciendo, en palabras sencillas, hombre, que en Alemania y Francia opinan de manera similar con respecto al trabajo duro, versus que los alemanes opinan de manera diferente a los franceses. ¿Sí? Eso así cortico sería lo que estábamos diciendo. Ya tenemos la prueba de hipótesis. Ya vamos a escribir la región de aceptaciones. Recuerden, para eso trabajamos siempre con los límites. Es una cosa reiterativa en todo el capítulo. Zonas de aceptación. Entonces estamos trabajando con una normal, entonces dibujemos la normal. Nuestro límite inferior, acá es donde nos tenemos que acordar. ¿Cuánto nos dio el límite inferior? En números decimales nos dio 0.0346. Y nuestro límite superior, nos dio 0.1496. Y aquí dimos acepto H sub 0. Como siempre, por fuera, aceptamos H sub 1. Acepto H sub 1. ¿Listo? Decisión. ¿Cuál sería la decisión en este caso? Recuerde que cuando estamos haciendo, y por eso lo planteamos en la parte matemática, estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. O sea que en este caso hay que ubicar el 0. Nuestra decisión en este caso es aceptar ¿qué? Chicos, ¿cuál sería la decisión acá? ¿Quién se anima? ¿Aceptamos qué, chicos? H sub 1. Aceptamos H sub 1. Aceptamos H sub 1
¿Por qué la razón? Porque claramente vemos que el 0, al ubicarlo acá, lo estaríamos poniendo en este lado. Acá estaría el 0, 0. Entonces, aceptamos h sub 1 porque el 0 cae por fuera del intervalo. Entonces, a la pregunta que nos hicieron, si existe una diferencia significativa entre los porcentajes de estos dos países, sí. Entonces, la conclusión es que sí existe una diferencia significativa entre los porcentajes de Alemania y Francia. Vuelvo y repito, en este capítulo solamente vamos a decir, existe la diferencia significativa, no son iguales, ¿sí? Ya en el próximo capítulo diremos lo que es. Hombre, que en Alemania opinan de una manera mayor que los que opinan los franceses. O sea, para los alemanes, en general, es más importante trabajar duro para lograr el éxito económico que en Francia, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer, pues, obviamente, de una forma más concreta en el próximo capítulo, en el de prueba de hipótesis. Listo. ¿Qué nos faltaba de pronto acá? Vamos a hacer un ejercicio para terminar de repasar. Vamos a agregarle a esto una pregunta. La siguiente pregunta. Vamos a agregarle esto. Si en una comunidad alemana, ¿sí?, se encontraron o se encuentran se encuentran 160.000 personas. Estime con una confiabilidad del 96.5% el número esperado de personas que opinan sobre trabajar duro, sobre el trabajo duro, como clave de éxito. Económico, como clave de éxito económico. Entonces vuelvo y repito esta pregunta, que la vamos a agregar para repasar un intervalo que nos falta. Dice, si en una comunidad alemana se encuentran 160.000 personas, estime con una confiabilidad del 96.5% el número esperado de personas que opinan que
trabajar duro es clave para el éxito económico. Entonces, vamos a repasar con esa pregunta el intervalo de confianza para el número esperado vimos en su momento de éxitos, entre comillas. ¿Qué dijimos? Este intervalo era muy fácil. Dijimos, el límite inferior del número esperado, dijimos en su momento que era simplemente n multiplicado por el límite inferior de P. En este caso, n serían los 160.000 personas que viven en esa comunidad alemana. Entonces, ¿cuál sería nuestro límite inferior en este ejercicio? Serían los 160.000. Y cuando encontramos este punto, dijimos que el límite inferior era el 57.36%. O sea que acá lo vamos a multiplicar por 0.5736. Entonces, 160.000 por 0.5736 estaríamos estimando como límite inferior 91.776 personas que piensan que trabajar duro es clave del éxito económico. Bien, ese es el límite inferior del número esperado. Calculemos el límite superior. ¿Qué dijimos en su momento sobre el número superior, sobre el límite superior del número esperado? Simplemente dijimos, coja n y multiplíquelo por el límite superior de P. Entonces, en este caso, simplemente se limita. Cuando vimos en el momento el límite superior, vimos que era el 64.64%. Entonces tenemos que sería 160.000 multiplicado por el 0.64, 64. 160.000 por 0.64, 64. Estaríamos hablando de 103.424 personas. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Entonces decimos así, obviamente empezamos como siempre, con una confiabilidad del 96.5%. El número esperado de personas que opinan en esa comunidad que el trabajo
duro es clave para el éxito económico. Se estima entre 91.776 y 103.424 personas. Entonces volvamos a leer la interpretación. Dice, con una confiabilidad del 96.5, pongámosle aquí el punto, pues, el número esperado de personas que opinan en esa comunidad que el trabajo duro es clave para el éxito económico se estima entre 91.776 y 103.424 personas. Muy bien. Con eso entonces damos por terminado este ejercicio de repaso de los límites, perdón, de los intervalos que tienen que ver con proporción, con diferencia de proporciones y el número esperado. Bien, vamos a dejarlo cortico esa grabación para que no